En este vídeo vamos a ver las alteraciones electrocardiográficas en la onda P y en el intervalo PR. Empezaremos por las alteraciones electrocardiográficas de la onda P. Cuando analizamos las ondas nos debemos preguntar si están, si deberían estar, hacia qué lado se dirigen, cuáles son sus medidas en altura y en anchura y cómo se ven estas ondas. La onda P corresponde a la despolarización auricular y viene a ser originada por la despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. La aurícula derecha va a originar la primera parte de la onda P, mientras que la aurícula izquierda va a ser la segunda parte de la onda P. Esto va a ser muy importante a la hora de determinar la morfología en los crecimientos auriculares. ¿Cómo vamos a ver la onda P en el plano frontal? Pues la onda P en el plano frontal la vamos a ver positiva en las derivaciones AVL, D1, D2, AVF y D3 y negativa en la derivación AVR. ¿Cuáles son las características de una onda P normal o una onda P sinusal? Pues la onda P normal o sinusal va a ser positiva en la derivación 2, negativa en la derivación AVR, la forma que van a tener va a ser redondeada y de bajo voltaje y las medidas máximas van a ser de 2,5 por 2,5 milímetros. Por lo tanto, cuando hacemos las preguntas, lo primero que vamos a mirar es si están y si deberían estar. ¿Hacia qué lado se van a dirigir? Van a ser positivas, excepto en las derivaciones AVR y V1. ¿Y cuáles van a ser sus medidas? Como decíamos anteriormente, menores de 2,5 por 2,5 milímetros. ¿Cómo las vamos a ver? Pues las vamos a ver en una forma redondeada, es decir, en una forma de montañita. La onda P normal, volvemos a insistir, la primera parte está formada por la aurícula derecha, por el vector de la aurícula derecha, y la segunda parte va a estar formada por el vector de la aurícula izquierda. ¿Qué ocurre cuando se produce un crecimiento de la aurícula derecha? Pues lo que vamos a ver es un vector de aurícula derecha mucho más grande. Vamos a ver un vector grande y por lo tanto lo que vamos a ver aumentada es la primera parte de la onda P. Vamos a ver la onda P más alta. Vamos a ver lo que se denomina una P pulmonar y va a tener una altura mayor de 2,5 milímetros y va a ser de forma picuda. La anchura no tiene por qué verse alterada, por lo tanto, la anchura va a ser normal. Así definiríamos el crecimiento de la aurícula derecha como un aumento de voltaje en el de la onda P. ¿Y dónde lo vamos a ver mejor? Pues lo vamos a ver mejor en las derivaciones 2, en la derivación 3 y en la derivación AVF, es decir, en las derivaciones inferiores. Aquí veis un ejemplo electrocardiográfico en el cual, si nos fijamos en las derivaciones inferiores 2, 3 y AVF, vemos que se manifiesta que hay una onda P mayor de los 3 milímetros, por lo tanto, y con la morfología que definíamos antes, una onda P picuda mayor de 3, en este caso mayor de 3 milímetros de amplitud. ¿Qué ocurre si el crecimiento es de la aurícula izquierda? Pues si el crecimiento es de la aurícula izquierda, el vector de la aurícula derecha será normal, por lo tanto la primera parte de la onda será normal, no tiene por qué estar aumentada, y lo que sí va a estar aumentado es el vector de la aurícula izquierda. Lo que va a originar esto es que el eje de la onda P se va a desviar hacia la izquierda y vamos a ver una P que se denomina P mitral, que tiene esta forma que veis aquí arriba, que es la forma bimodal. La altura va a ser normal y lo que va a haber es una anchura mayor de 0,11 segundos. Las características de esta onda, pues por lo tanto, serán P bimodal en las derivaciones 1 y 2 y bifásica en V1 con una porción negativa mayor de 1 milímetro. Aquí lo vemos bien en este ejemplo, vemos en la derivación 2 la onda bimodal, mientras que en la derivación V1 vemos una onda P bifásica con la parte negativa mayor de 1 milímetro. Aquí en esta parte vais a ver las diferencias que hay. La normal con la onda redondeada pequeña, menor de 2,5 por 2,5. En los crecimientos de la aurícula derecha veríamos la onda picuda. Y en los crecimientos de la aurícula izquierda veríamos la onda con forma de M o bimodal. Y con una parte en la derivación V1 con la parte negativa mayor de 1 milímetro de profundidad. Podemos ver, ¿qué otras alteraciones podemos ver en la onda P? Pues en la onda P podemos ver también unas ondas que denominamos ondas P no sinusales. ¿Y cuáles van a ser las patologías que van a presentar estas ondas P no sinusales? Pues van a ser, por ejemplo, los ritmos auriculares o nodales altos,
Podemos ver P's normales y P's diferentes dentro del mismo electrocardiograma, como puede ser en el caso de las extrasístoles y en el marcapasos migratorio, y podemos ver unas ondas auriculares que denominamos específicas y que son, por ejemplo, las típicas de las ondas F minúscula de la fibrilación auricular o de las ondas F mayúscula del flúter auricular. Aquí vamos a ver representados con los ejemplos cada uno de estos tipos de ondas P no sinusales. Así, en el primer caso, vemos que hay en la derivación 2 una P que es negativa, por lo tanto es diferente a la sinusal. Al estar colocada en negativa en 2 significa que se aleja de la derivación 2, por lo tanto sería la correspondiente a una onda P de un ritmo auricular bajo. En el ejemplo de abajo, lo que vemos es que hay P's de distinta morfología, vemos unas P's aquí y aquí vemos una P de distinta morfología. Esta es una onda P diferente y correspondería a un latido adelantado de auricular, por lo tanto sería una extrasístole auricular. También podemos ver unas P's no sinusales específicas, por ejemplo, en la tira superior vemos que hay lo que denominamos unas ondas pequeñas, no características de una onda P, de diferente morfología, y son lo que se denominan las ondas F de fibrilación auricular. En la tira inferior lo que vemos son unas ondas mucho más regulares, de mayor tamaño, que corresponderían a las ondas F mayúscula de un flúter auricular. Bien, pues a continuación lo que vamos a ver son las alteraciones electrocardiográficas que podemos ver en la siguiente parte del electrocardiograma, que sería el intervalo PR. El intervalo PR va a representar el tiempo que tarda el estímulo desde que se producen las aurículas hasta que llega a los ventrículos. Este tiempo generalmente es entre 0,12 y 0,20 segundos, equivaldría a 3 a 5 cuadrados pequeños. El intervalo PR nos va a identificar la línea de base del electrocardiograma. ¿Qué vamos a mirar en este intervalo PR? Pues generalmente vamos a mirar la duración. Así podemos distinguir PRs alargados, como por ejemplo en el bloqueo AV de primer grado, algunos PRs que se van alargando de forma progresiva, como podría ser el bloqueo AV de segundo grado tipo 1, o puede ser un PR variable, como podemos ver en algunos bloqueos completos. Pero el PR también puede estar acortado. Podemos ver PRs cortos en los síndromes de precipitación, en las extrasístoles o ritmos bajos de la aurícula, o también en los ritmos nodales con conducción retrógrada. Vamos a ver entonces uno de los apartados en los que se ven alteraciones en este PR, y vamos a referirnos a los bloqueos auriculoventriculares. Se define como bloqueo auriculoventricular el retraso o la detención del paso de los estímulos desde la musculatura auricular a la ventricular, por alteración en el nodo aurículo-ventricular. ¿Qué bloqueos podemos ver electrocardiográficamente? Pues los vamos a definir en bloqueos de primer grado, bloqueos de segundo grado y bloqueos de tercer grado. Empezaremos con los bloqueos AV de primer grado. ¿Qué características van a tener? Estos bloqueos AV de primer grado van a tener un PR mayor de 0,20, es decir, va a tener de duración más de 5 cuadraditos pequeños, y el resto de los criterios van a ser iguales a un ritmo sinusal normal. Todas las P's van a conducir, pero con un PR mayor de 0,20 segundos. Después tendríamos los bloqueos AV de segundo grado del tipo MOVIZ 1. En estos vamos a ver que hay un ritmo auricular que es de forma regular, es decir, las P's van a ser regulares, pero el ritmo ventricular va a ser irregular. ¿Qué ocurre aquí con el PR? Pues el PR vamos a ir viendo que va aumentando progresivamente este PR hasta llegar a una onda P que no va a ir seguida de un complejo QRS, es decir, va a haber una onda P que no conduce. Por lo tanto, esta onda P es la onda que va a estar bloqueada. Puede estar en relación 3,2, 4,3 o 5,4, dependiendo del número de P's que conducen en relación con aquella que no conduce. Tenemos también los bloqueos AV de segundo grado denominados MOVIZ 2. En estos el ritmo auricular también va a ser regular y el ventricular irregular. Lo que vamos a ver es que en este caso el PR no se va aumentando como en el caso anterior. Vemos que el PR permanece constante, pero llega un momento en que hay alguna onda P que no va a conducir. Periódicamente esta onda P no se va a seguir de un QRS. La relación también puede ser parecida a la anterior, puede ser en conducción 2,1, una que conduce, una que no conduce, en proporción 3,2, 4,3, etc.
Dentro de estos bloqueos AV de segundo grado hay los que denominamos del tipo 2-1, y esto nunca se conducen dos ondas consecutivas. Va a haber una onda P que conduce, pero va a haber otra onda P que no conduce. Una onda P que conduce y una onda P que no conduce. No se puede poner en manifiesto, por lo tanto, un hipotético alargamiento progresivo del PR, como decíamos en el tipo 1, pues si fuese un bloqueo. Por lo tanto, en estos casos, como no se va a ver si el PR era constante o iba alargándose progresivamente, no podemos saber en estos bloqueos AV de segundo grado tipo 2-1 si corresponden al tipo 1 o al tipo 2 de Mobiz. Y finalmente, el bloqueo más avanzado que tenemos es el bloqueo AV de tercer grado. Se caracteriza por los ritmos auriculares y ventriculares regulares. ¿Aquí qué ocurre? Pues que la actividad auricular y la ventricular van totalmente independientes. Vemos aquí que las ondas P siguen con su ritmo regular, vemos que algunas caen incluso dentro del complejo QRS, caerían ahí, y por otro lado vemos que va el ritmo ventricular, también un ritmo regular, pero independiente de esas ondas P. Generalmente estos bloqueos de tercer grado van a tener una frecuencia ventricular baja, por eso muchas veces parte de la clínica son cuadros sincopales o cuadros de mareos. Generalmente la frecuencia es entre 40 y 60 latidos por minuto si el escape es nodal y suele ser con un QRS estrecho, mientras que en aquellos casos en que el ritmo de escape es ventricular, la frecuencia suele ser menor de 40 y suelen estar con un QRS ancho, como vemos por ejemplo en esta tira de ejemplo. Resumiéndolo todo en una sola pantalla, podemos decir que el ritmo sinusal es aquel que tiene un PR normal y todos van seguidos de un QRS. Veríamos también a continuación el bloqueo AV de primer grado, en el cual lo que vemos solamente es un intervalo PR alargado, pero todas las P van a conducir. Tendríamos después el bloqueo de segundo grado Mobiz 1, en el cual el PR se va alargando hasta llegar a una P que no conduce. El bloqueo de segundo grado Mobiz 2, con PR constante y unas P que no conducen. Y por último, el bloqueo de tercer grado, en el cual tanto las P van por su lado y los QRS por otro lado, se van de forma independiente. ¿Cuál es el tratamiento de estos bloqueos auriculoventriculares? Pues los bloqueos auriculoventriculares de primer grado no precisan tratamiento, simplemente tendremos que hacer controles periódicos por si avanzan a un grado más avanzado. Los bloqueos auriculares de segundo grado, los de Mobiz 1, si son asintomáticos, solo requieren controles periódicos electrocardiográficos. Los de tipo 2, de Mobiz 2, generalmente suelen requerir un marcapasos definitivo. Y los bloqueos auriculares de tercer grado, si se trata de unos bloqueos congénitos asintomáticos, simplemente se hace un control periódico, y si se vuelven sintomáticos, entonces se pondría el marcapasos definitivo. En aquellos bloqueos de tercer grado que son adquiridos sintomáticos, prácticamente suelen ser todos, en la fase aguda se puede poner, si está muy lento, atropina o isoproterenol y un marcapasos temporal, y posteriormente suelen requerir la colocación de un marcapasos definitivo. Vamos a hablar ahora de los ritmos de escape. ¿Qué se definen como ritmo de escape? Pues suele ser cuando hay una pausa mayor de un ciclo, seguida de una descarga de un foco que no va a ser el nodo sinusal. Puede corresponder a un latido único o a un ritmo de escape. Si el origen del ritmo de escape está en la aurícula, el electrocardiograma va a tener ondas P, porque ya al haber ritmo auricular va a haber onda P. Va a ser un QRS estrecho porque atravesará el nodo AV y irá por el haz de His, y la frecuencia de escape de estos ritmos de escape auriculares generalmente es entre 70 y 75 latidos por minuto. Si el origen del ritmo de escape es el nodo AV, aquí ya no vamos a ver ondas P porque el impulso sale desde el nodo AV hacia abajo, el QRS suele ser estrecho y la frecuencia de escape habitualmente en estos electrocardiogramas suele ser de 60 latidos por minuto. Por otro lado, si el origen del ritmo de escape es el ventrículo, aquí tampoco veríamos ondas P, pero el QRS ya sería ancho porque va a través del ventrículo, no utiliza la vía de conducción rápida del haz de His, y la frecuencia de escape de los ritmos ventriculares habitualmente anda entre los 30 y 40 latidos por minuto. Aquí vemos los diferentes ritmos de escape, cuando se escapa el nodo AV, cuando se escapa el nodo V con conducción retrógrada o cuando el escape es un impulso ventricular.
Y este es un electrocardiograma de lo que denominamos una bradicardia de la unión, es decir, es un ritmo muy lento, en este caso a 25 latidos por minuto, correspondía a un paciente con una hiperpotasemia, y aquí vemos que no hay ondas P y el QRS es estrecho porque sería un ritmo de escape nodal. Aquí habíamos visto hasta ahora, pues, por un lado, PRs alargados o diferentes modificaciones del PR. Otra de las posibilidades que puede ocurrir con el PR es que sea más corto de lo normal, es decir, que mida menos de 0,12 segundos. ¿Cuáles son los síndromes que suelen tener este PR corto? Pues uno de los síndromes que tiene el PR corto es el síndrome del Wolff-Parkinson-White. Este se genera porque hay una vía accesoria de conducción, que es lo que se denomina el haz de Kane, que corre paralela al sistema de conducción normal y se puede excitar de forma precoz una parte del ventrículo o todo el ventrículo. ¿Qué va a generar esto? Bueno, pues va a generar que, como se salta el nodo AV, va a generar un PR corto, menor de 0,12 segundos, y al no ir por la vía normal del haz de His, va a generar lo que se denomina una onda delta que vemos ahí, que es como la parte inferior del complejo QRS más ensanchada, mayor de 0,12 segundos. Este síndrome de Wolff-Parkinson-White clínicamente puede presentar episodios intermitentes de taquicardia supraventricular. La otra posibilidad más frecuente del PR corto es lo que se denomina el síndrome de Long-Gannon-Levin. Aquí la vía accesoria se denomina haz de James y está colocado, como veis aquí, muy cerca del nodo V, y lo que va a ocurrir es saltarse ese nodo V, por lo tanto se va a saltar el retraso y va a entrar directamente al haz de His por un haz que es mucho más rápido y por lo tanto genera también un PR corto, menor de 0,12 segundos, y el QRS va a ser estrecho porque rápidamente entra en el haz de His. Y así finalizamos este tercer vídeo.